2025 no podía haber empezado más movidito para los mercados. Desde que Donald Trump llegó al poder por segunda vez en febrero de este año, no ha parado de liarla. El anuncio de los aranceles que quiere imponer al resto de los países en lo que él mismo ha llamado Día de la Liberación o Liberation Day ha provocado una enorme crisis geopolítica y una caída brutal de los mercados financieros. El S&P 500, el índice compuesto por las 500 mayores empresas de Estados Unidos, llegó a registrar una caída desde los máximos alcanzados en febrero de casi el 20%. Y aunque ya ha recuperado parte de esa caída en los días siguientes, la incertidumbre en los mercados sigue siendo máxima. En mi caso, la rentabilidad de mi cartera ha pasado de un 5% positiva a un 7% negativa, por lo que oficialmente estoy en números rojos. ¿Estamos ante un plan maestro de Trump o una ida de olla con consecuencias globales? Pues bien, en este vídeo vamos a ver todo sobre los aranceles, qué son, cómo los han calculado y toda la crítica que hay a su alrededor, ese supuesto plan maestro de Trump que muchos dicen que tiene y, por supuesto, cómo afecta todo esto a nuestras inversiones. Los aranceles son algo a lo que Trump nos tiene acostumbrados desde su primer mandato en 2018. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Trump se aferra a esta idea de que los Estados Unidos han sido víctimas de prácticas injustas desde hace décadas, de que los demás países han estado robando y expoliando a los Estados Unidos. Afirma que los aranceles corregirán esta injusticia, protegerán la industria nacional, permitirán bajar los impuestos a los ciudadanos y pagar la deuda de Estados Unidos, que asciende a la abismal cifra de 36 billones de dólares, un 127% del PIB de Estados Unidos. ¿Pero qué hay de cierto en el discurso de Trump? Bien, empecemos por el principio. ¿Qué son exactamente los aranceles? Los tariffs o aranceles en español no son más que un impuesto. Un impuesto que un país pone sobre algunos o incluso todos los productos de otro país. Puedes imaginártelo como un peaje que tienen que pagar las empresas extranjeras para vender en Estados Unidos. Así, una empresa española que quiera vender sus productos en Estados Unidos, a partir del día en que entre en vigor los aranceles, tendrá que pagar un impuesto adicional del 20%. Y ojo, un 20% para el caso de la Unión Europea, pero hay países para los que los aranceles llegan hasta el 50%. Y lo más probable es que esta subida de precios acabe asumiéndola prácticamente en su totalidad el cliente final. De la noche a la mañana, el cliente estadounidense tendrá que pagar un 50% más para algunos productos. Algunos incluso podrían dejar de estar disponibles en el mercado estadounidense, ya que su importación con los nuevos aranceles sería inviable económicamente. ¿Y cómo han hecho estos cálculos? ¿De dónde salen estas tablas? Pues según las tablas que ellos mismos presentaron, se basan en lo que ellos llaman aranceles impuestos a Estados Unidos, incluyendo manipulación de moneda y barreras de mercado. Según la administración de Trump, la Unión Europea está cargando ahora mismo a Estados Unidos unos aranceles del 39%. Y ellos, para equilibrar un poco la balanza, nos hacen el favor de imponernos solamente un 20%. Muchas gracias, Trump, eres muy generoso. Pues bien, esto es rotundamente falso. Al poco tiempo de que la Casa Blanca publicara las tablas oficiales, el periodista financiero James Surowiecki descubrió que las cifras que estaban utilizando en la primera columna eran totalmente falsas. No estaban calculando aranceles, como ellos decían, sino que estaban utilizando el balance comercial. Es decir, la diferencia entre lo que Estados Unidos le compra a ese país y lo que ese país le compra a Estados Unidos. Veámoslo con un ejemplo. Estados Unidos importa de la Unión Europea mercancía por un valor total de 605 billones de dólares y exporta 370 billones de dólares. Por lo tanto, su déficit comercial con la Unión Europea es del 39%. Al dividir por 2 nos hace el favor de cobrarnos solamente un 20% de aranceles. ¿Pero tiene esto sentido? Pues la verdad que no mucho. El comercio internacional no funciona como la cuenta del bar que divides a pachas con tus amigos. Hay países que producen más y otros que consumen más. Países que tienen recursos que a ti te hacen falta porque no lo tienes en tus territorios y países a los que le hacen falta los tuyos. Intentar equilibrar la balanza comercial a base de aranceles es como intentar aplanar una montaña a martillazos. Aquí la Casa Blanca salió a desmentirlo todo. Todo eran fake news. You are fake news, sir. Ellos habían hecho un estudio súper riguroso y las tablas estaban calculadas al más mínimo detalle. Concretamente con la siguiente fórmula. La verdad que no está mal la fórmula. Tiene un triangulito raro, algunas letras griegas e incluso subíndices. Tiene que ser jodida. Pues la verdad que no. Vamos a analizarla paso a paso. Por un lado, el subíndice I hace referencia al país en cuestión, por lo que para simplificar, vamos a suponer que estamos hablando de la Unión Europea. La parte izquierda se lee como el incremento a los aranceles
X son las exportaciones de Estados Unidos a la Unión Europea y M las importaciones. Por último tenemos Epsilon y Phi, que representan la elasticidad de la economía y el coeficiente de transmisión. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos una empresa española que exporta jamones a Estados Unidos con un precio inicial de $100. En el escenario base el precio son $100 y hay un arancel del 0%, siendo la demanda, por tanto, del 100%. Pero entonces los aranceles aumentan al 20%. Ahora la pregunta es, ¿cuánto va a afectar esto al precio final que paga el cliente? Pues esto depende de cuánto de ese arancel vaya a absorber la empresa, y eso es lo que representa Phi, el coeficiente de transmisión. Estados Unidos ha asumido que es constante. Un cuarto del arancel se transfiere al cliente final, por lo que el precio post aranceles es de $105. Pero claro, al aumentar el precio, la demanda puede variar. Algunos clientes pueden pensar que ha subido demasiado y ya no merece la pena, ya sea por dejar de consumirlo o por comprar otras opciones que no han cambiado el precio. Y eso es lo que mide el coeficiente de elasticidad, Epsilon, que aquí han elegido 4 veces el cambio final del precio, por lo que la demanda final pasa a ser del 80%. Y ojo, aquí están asumiendo que la elasticidad se comporta como una variable lineal, y esto es una simplificación enorme. Los modelos de elasticidad son mucho más complejos que esto. Entonces, igualan el precio final al balance comercial, despejan el incremento de los aranceles y ¡pum!, ya tenemos la fórmula elegida. Además, los valores escogidos son totalmente a dedo. Están seleccionados para que se cancelen entre sí. Un cuarto y 4. Se cancelan. Así que el incremento de los aranceles finales a la Unión Europea es simplemente el balance comercial. Pero ojo, siguiendo esta lógica, los países a los que Estados Unidos les compra más que les vende deberían de tener un descuento en sus aranceles. Pero no. Han decidido que como mínimo un incremento de 10% a todos los países. La cosa llega a ser tan absurda que en la lista oficial de Trump aparece una isla sin población ninguna, habitada por pingüinos. Y por supuesto, Internet no ha tardado en llenarse de memes sobre esto. Y ojo, existen modelos muy complejos de elasticidad en los mercados y cómo la demanda se comporta. Este paper de aquí, por ejemplo, de investigadores de la Universidad de Princeton y Columbia, evalúa el efecto que los primeros aranceles de Trump tuvieron en la economía durante su primer mandato. Esto es lo que deberías de hacer cuando te planteas implantar aranceles en tu economía. Economía que además puede desestabilizar todos los mercados financieros. Este es el grado de detalle al que tendrías que llegar. Y no una fórmula de Excel que podría hacer un becario de cualquier Big Four. Pero simplemente han pasado del tema. A estas alturas, parece claro que esta política de aranceles no tiene mucho sentido. Hecho con prisas y sin el mínimo criterio que se esperaría de una de las principales potencias del mundo. Entonces, ¿qué está pasando aquí realmente? Pues bien, existen teorías de que todo esto es un plan maestro de Trump, centrado en 2 puntos clave. El primero de ellos es provocar una recesión controlada, para así provocar una bajada de tipos de interés. Estados Unidos está muy endeudada y aproximadamente un 20% de esa deuda tiene que renovarse durante este año. En vez de pagarla, lo que hacen los países es refinanciarla, es decir, vuelven a endeudarse para pagar la primera deuda y así seguir moviendo la rueda. El problema es que esa refinanciación está ligada a los tipos de interés del momento, que ahora mismo están bastante más altos de lo que estaban hace años. La teoría plantea que Trump está buscando provocar una recesión corta pero intensa a nivel global. De esta forma, la Fed, que es el banco central de allí, estaría obligada a bajar los tipos de interés, que ahora mismo están en el 4,5%, lo que abarataría muchísimo el coste de refinanciar esta deuda, ahorrando billones de dólares a la administración Trump. De hecho, en los últimos días no paran de salir noticias de que Powell, que es el máximo responsable de la Fed, y Trump no se llevan especialmente bien. El segundo punto de este supuesto plan maestro no es más que una estrategia agresiva de negociación. Tras el anuncio de los aranceles, la respuesta internacional no tardó en llegar. Algunos países o mercados como la Unión Europea y Vietnam no tardaron en negociar y ofrecer la eliminación total de aranceles. Otros, como Canadá y México, que llevan unos meses bastante tensos con Estados Unidos, no tardaron en responder con medidas de represalia aumentando los aranceles a Estados Unidos. No son pocos los que dicen que esta jugada de Trump tiene como único objetivo negociar de forma muy agresiva para conseguir mejores condiciones y, por supuesto, debilitar a su mayor rival, China. La guerra comercial entre estos dos países se intensificó muchísimo durante los días siguientes al Día de la Liberación, subiéndose mutuamente los aranceles cada pocos días, llegando a estar por encima del 140%.
Esto básicamente ha duplicado el precio de estos productos de un día para otro. Por otro lado, China tiene mucha de esta deuda de Estados Unidos, por lo que también tiene mucho poder sobre el coste de refinanciación de Estados Unidos. Por lo que al final no tengo tan claro cómo le va a salir esta jugada a Trump. Además, China ha decidido devaluar su moneda, haciéndose más atractivo para la inversión de otros países perjudicados por los aranceles. Solo Trump sabe qué tiene en su cabeza. ¿Tú qué opinas? ¿Plan maestro para refinanciar su deuda? ¿Técnicas agresivas de negociación? ¿O una ida de olla con consecuencias globales? Te leo en los comentarios. Vale, hasta aquí la parte teórica, política, conspiratoria, llámala como quieras. Pero la cuestión es que mientras Trump juega el Risk, los mercados están muy nerviosos. En las últimas semanas, el S&P 500 ha llegado a bajar casi un 20%. Y aunque ha recuperado algo debido al anuncio de la pausa de los aranceles durante 90 días para negociar, no ha recuperado los niveles anteriores y es probable que tarde bastante en hacerlo. Y es aquí donde muchos se dan de bruces con la realidad, porque los fondos indexados están de moda, ya sea al S&P 500 o al MSCI World, debido a sus bajas comisiones, su gran diversificación y su rentabilidad anualizada en el largo plazo. Pero mucha gente los compra o habla de ellos sin tener claro los potenciales riesgos. Está muy bien estos gráficos que se suelen poner en todos los vídeos hablando sobre el interés compuesto, asumiendo un 7, 8, 9% de interés anualizado constante. Además, en los últimos años, en los fondos indexados se ha ganado dinero prácticamente de forma ininterrumpida. Y ojo, que yo he sido el primero que para hablar del interés compuesto he puesto un gráfico así. Pero la realidad es distinta. Los mercados financieros fluctúan. Y en fondos indexados, donde estás 100% invertido en acciones, estas fluctuaciones pueden ser muy grandes. En este gráfico vemos otras dos grandes caídas en el mercado. La crisis financiera del 2008, en la que no se volvió a alcanzar los valores anteriores hasta 2013. O la crisis del COVID-19, cayendo un 30% en tan solo un mes. Si bien la recuperación fue mucho más rápida cuando las cuarentenas empezaron a levantarse, es complicado mantener la calma viendo cómo tu inversión pierde más de un 30% en pocos días. Aquí tenemos el VIX, que es el índice de volatilidad, y te lo puedes imaginar como un termómetro que mide el agitamiento y el miedo en el mercado. En 2008 tocó los 89 puntos, en el COVID los 82. En plena guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, ha subido como un cohete hasta los 35, su valor más alto desde el COVID. Es por eso que si no eres capaz de experimentar caídas así, manteniendo la calma sin vender o incluso si es posible aportando un poco más, estos productos no son para ti. Desconfía de cualquier persona que te intente vender un método único e infalible de inversión. Desconfía de cualquier persona que te vende un método único e infalible de inversión, ya que se debe adaptar a tu perfil de riesgo y horizonte temporal. ¿Qué opinas de las políticas de Trump? ¿Crees que todo forma parte de su plan maestro o se le está yendo un poco de las manos? Te leo en los comentarios. A mí personalmente me ha bajado la cartera casi un 10% en pocos días, así que he aprovechado y he hecho una pequeña aportación adicional a la que hago todos los meses. Si quieres seguir profundizando en los mercados, entendiendo los productos financieros y de paso viendo un poco de las matemáticas que hay por detrás, échale un ojo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!